capítulo 2. Si recuerdas, la última vez estuvimos meditando en el capítulo 1 y un pedacito del capítulo 2. Vimos en su mayoría gran parte del juicio, ¿no? Estuvimos hablando acerca del juicio que Dios trae por tres cosas principales, si las puedes recordar. Número uno era por causa de la idolatría. ¿Te acuerdas? El pueblo había sido idólatra y había ido tras otros dioses. Y hablamos mucho de eso la vez pasada. La segunda cosa era la injusticia. El pueblo estaba, por lo mismo de que sus dioses eran otros dioses y sus valores eran otros valores y sus leyes eran otras leyes, entonces ellos también habían caído en injusticia, ¿no? Injusticia es hacer mal al prójimo, ¿no? Es no tener una buena relación con el prójimo y pensar en ti antes que en los demás. Entonces eran injustos y cometían esos actos y eso llevaba a la corrupción que había, no solamente en el gobierno, sino también en la economía y en la forma en la que vivían. Y estuvimos hablando justo de que el pueblo estaba en esa situación y cómo a veces nosotros también vivimos esa situación hoy en día. Quizás nuestros ídolos ya no son Moloch y Astarot como eran antes, pero tenemos ídolos que siguen siendo peligrosos, ¿no? Y hablamos de ellos y hablamos de cómo el dinero, el valor social que me doy a mí mismo, las supersticiones, o incluso a veces el venir a la iglesia, pero no que no haya un cambio en mí. Eso también llegan a ser ídolos. Y entonces vimos que realmente hay un juicio, ¿no? ¿Te acuerdas que decía el pasaje? Decía que las personas estaban reposando tranquilos, dice, y decían ellos en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal, ¿no? No va a pasar nada. Y yo te decía que es bien importante realmente tener una convicción de las cosas. Porque si somos tibios, ese es el lugar donde en donde más peligro corremos. Una persona que es tibia y que dice, no, mira, Dios no va a hacer ni bien ni mal, no va a pasar nada si hacemos o dejamos de hacer. Entonces es una persona que va a ser muy difícil que abra los ojos y que realmente entienda que sí hay un juicio, ¿no? Que viene y que Dios ha prometido, y lo vimos la vez pasada, ¿no? Hablamos de este juicio que viene sobre la nación y que tiene un lenguaje a veces difícil de entender, en el que dice, ¿no? El cielo se va a poner de negro y las tempestades y las montañas van a caer, pero acuérdate que decíamos que todo tiene que ver con un lenguaje de la creación. Si en la creación Dios había ordenado las cosas y las había puesto de cierta forma, el juicio es la creación revertida, ¿no? Ese orden que Dios había puesto lo está regresando, y por eso vemos terremotos y que se oscurece la luna y el sol y las aguas caen sobre todo. Entonces eso es lo que tiene que ver. Ahora, no acabamos así en negro, ¿verdad que no? La vez pasada hablamos de que hay una esperanza, y quisiera que me acompañaras a leer capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y esto es como el último llamado, ¿no? La última oportunidad que se le hace al pueblo. Y porque algo que quiero recalcar es que Dios es un Dios misericordioso, lo estuvimos diciendo. Es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, y que a pesar de que nos advierte y nos dice que van a venir todas estas cosas producto de nuestra propia maldad, aún así nos da una salida, y dice en el capítulo 2, versículo 1, congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes. Busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio, busquen la justicia, busquen mansedumbre, quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová. Y entonces Dios hace este último llamado y esta nuevamente esta invitación a decir, ¿sabes? Todavía hay oportunidad. Y el día de hoy te voy a decir, todavía hay oportunidad. El miércoles pasado había oportunidad. Y hoy todavía hay oportunidad. No sabemos si mañana va a haber oportunidad, pero el día de hoy hay oportunidad.
Entonces, no dejemos ese último llamado, no lo dejemos para después. Ahora, del versículo 4 al 15, Dios va a estar poniendo algo de juicio también sobre las naciones alrededor de Israel. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a leer primero los versículos. Dice en el versículo 4, dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los pueblos que moran en la costa del mar, del pueblo de los Ereteos. La palabra de Jehová es contra ustedes, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, y allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Versículo 8 dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con los que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También ustedes, los de Etiopía, serán muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Bien, entonces estos versículos empieza a hablar de ciertas naciones. Y si pusiste atención, habló de los filisteos, habló de Moab, de Amón, de Etiopía y de Asiria. Y si pudiéramos, a lo mejor estos nombres para nosotros no significan mucho. A lo mejor si has leído la Biblia sí te van a sonar como que son los vecinos de Israel. La realidad es que está diciendo muy sencilla, en palabras muy sencillas, los que viven en el norte, los que viven en el sur, los que viven al este y los que viven al oeste. Es lo que está diciendo, ¿no? Está nombrando las 4 naciones o las 5 naciones que estaban alrededor de Israel. Y es una forma simbólica de decir absolutamente todos, ¿no? Los que están arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Los filisteos eran los que vivían hacia el oeste, ¿no? En la costa. Y te los vas a encontrar mucho en los libros de reyes, ¿no? Que era principalmente el pueblo contra el que peleaba David. Ellos estaban en la costa. Moab y Amón estaban del otro lado, en el este, ¿sale? Y era su frontera. Amón un poquito más arriba, Moab un poquito más abajo. Etiopía en realidad no es la Etiopía que conocemos hoy, que está muy abajo en África, sino que aquí la traducción de Etiopía es Cus, y Cus se usa para hablar de los pueblos que vivían al sur de Israel. Entonces está hablando de todos los pueblos que están hacia abajo en el desierto. Y por último Asiria, que ya hemos hablado de ellos vivían al norte de Israel y eran este imperio que en estos tiempos ellos eran los malvados, ¿te acuerdas? ¿No? Los que ya se les había predicado con Jonás, y que también en el libro pasado vimos que había juicio contra ellos por lo crueles y violentos que eran, ¿no? Pero entonces lo que está haciendo es que está trayendo juicio a todas las naciones. Y recuerda, todas las naciones no eran inocentes, no eran personas que ay, pobrecitos, ¿por qué les está pasando esto? ¿No? Sino que eran naciones que vivían de orgullo, que se burlaban de sus vecinos, que había violencia, que provocaban esta violencia y que tenían estas
costumbres y leyes de idolatría, ¿no? Y de idolatría cruel, como vimos la última vez. Muchas de estas naciones también eran culpables de pensar que eran autosuficientes, que no necesitaban de nadie y que eran los verdaderos, sobre todo las poderosas como Asiria. Ellos, ¿te fijaste cómo dice acá? Dice, esta es la ciudad en su que decía en su corazón, yo y no más, ¿no? Como diciendo, somos lo mejor, ¿no? Y entonces, toda este orgullo o todo este ego que como nación era representado, también estaba siendo juzgado en esto, ¿no? Y entonces a través de esto se le va diciendo a cada uno de estos pueblos que básicamente va a ser erradicado, que el juicio de Dios va a venir sobre sus naciones por el mal que han venido haciendo. Y esto nos dice algo importante a nosotros, porque el problema del hombre no es cultural, no es que si es una nación o si es otra nación, no es que así somos los mexicanos y así son los gringos, sino que realmente el problema humano, es de todos y todos tenemos ese mal en el corazón. No importa de dónde seas, no importa cuáles sean tus raíces, no importa lo que haya detrás, el mal está en nuestros corazones. Y te lo he dicho en otras ocasiones, pero piensa en esto, ¿no? Los problemas y las dificultades y el pecado y el mal y toda la destrucción y violencia que vemos escrito en la Biblia de hace por lo menos desde 2000 hasta 3000, 4000 años antes del día de ahorita, y siguen siendo los mismos problemas, porque el ser humano sigue siendo el mismo ser humano. Las personas que eran corruptas, todavía hay corrupción, había violencia en esos tiempos, todavía hay violencia, hay engaño, hay dolor, hay sufrimiento, hay traición, ¿no? Y eso no cambia. Entonces vemos cómo viene todo este juicio a las naciones alrededor de Israel, pero fíjate cómo dice capítulo 3, versículo 1, dice, ay de la ciudad rebelde, incontaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará su luz a juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y eso es lo que llama la atención. Que sabemos que todas las demás naciones no prestaban oído a Dios. No lo conocían, no lo adoraban, no lo buscaban. Y por lo tanto vivían vidas malas y feas. Pero su pueblo lo conocía. Su pueblo sabía de él. Su pueblo tenía el templo y tenía el oficio de los sacerdotes y llevaban estos rituales de los sacrificios y conocían la ley, y a pesar de eso tampoco lo siguieron. Fíjate cómo dice acá al final, lo último, dice, mas ellos se apresuraron a corromper sus hechos. Dice Dios, yo pensé que a través de toda la corrección, a través de todo lo que les mostré y les puse, iban a cambiar, no iban a ser diferentes. Pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hay juicio para todos, para los de afuera y para los de adentro, ¿no? Y el punto es que no es que Dios tenga favoritismo, sino que realmente tiene que ver con el corazón de las personas y las personas que se juntan y se hacen naciones y que pueden responder a Dios, ¿no? Ahora, quiero que veas algo interesante en esto, porque
En varias partes de la Escritura, pero muy evidentemente aquí en Sofonías, Dios habla de un juicio sobre las naciones. Y específicamente ahorita hablando de estas naciones que eran vecinos de Israel. Ahora, 2500 años después, más o menos, o sea, en los tiempos de ahora, ¿cuál de todas estas naciones que mencionamos sigue aquí? Todavía tenemos el país de Moab en el mapa, el país de Amón, el país de los filisteos, el de los asirios. Ya no hay, ya no queda. El juicio de Dios pasó, pero hay una nación que todavía sigue, y es el pueblo de Israel. Déjame decirte algo interesante. Todas las naciones sufrieron el juicio de Dios. Quizás no inmediatamente en el momento en el que Sofonías lo pronunció, pero todas las naciones desaparecieron, o se mezclaron, o dejaron su identidad, y dejaron de ser esas naciones. Pero Israel siguió. Y conocemos un poquito la historia de Israel. Para los tiempos de Jesús, Israel seguía viviendo ahí en la tierra prometida, lo que le llamamos la tierra prometida en Jerusalén. Pero incluso Jesús en Mateo 24 y 25 habla y predice y da esta profecía acerca de la destrucción del templo. Déjame decirte que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida y el templo es por completo, ¿no? Deshecho por completo, de acuerdo a lo que Jesús había hablado. Y después, en el año 135 después de Cristo, la ciudad todavía se mantiene un poco con ciertas restricciones, pero hay otra revuelta y llegan los romanos y dicen, ya no aguantamos a estos judíos, todo el tiempo están haciendo alboroto y destruyeron la ciudad, la dejaron en ruinas completamente. Si tú el día de hoy vas a Jerusalén, solamente hay 1 o 2 muros que son de esta época, antes de esta época, de los tiempos de Jesús. Todo lo que ves del día de hoy es una construcción de después del 135, porque la ciudad fue barrida por completo. Esto fue hecho por el emperador Adriano, y el emperador Adriano incluso le cambió el nombre y dijo, ya no quiero judíos aquí. Sacó a todos los judíos de Jerusalén y de todo el país de Judea y le cambió el nombre a Aelia Capitolina, y se dejó de llamar Jerusalén más o menos por unos 800 años. Nadie le decía Jerusalén, se llamaba Aelia Capitolina. Los judíos no tenían permitido vivir ahí y duraron en exilio más o menos 1000 años. No podían ni siquiera entrar a Jerusalén. Y la ciudad nunca fue de los judíos y nunca volvió a ser de los judíos, ni la ciudad ni el territorio, sino hasta 2000 años después. De hecho, el nombre que tiene ahorita la tierra, a lo mejor lo has escuchado por las noticias, es Siria-Palestina, ¿no? Palestina, el emperador Adriano le puso Palestina en honor a, ¿quién crees? A los filisteos. Era la tierra de los filisteos o Palestina, que ya no existían. En ese tiempo ya no existían, pero lo hizo para humillar a los judíos y decirles, esta ya no va a ser Judea, esto ya no va a ser Israel, va a ser Palestina. ¿Sale? Y entonces lo sacó por completo. Y el pueblo judío duró 2000 años. Piensa en esto. No hay otro pueblo en la historia de la humanidad que haya durado 2000 años sin una tierra y que conserve su identidad como nación. Los judíos vivieron 2000 años sin una tierra. En cada país, ¿no? Se fueron, y es lo que conocemos como la diáspora. Pero Dios había hecho un pacto con ellos, con su pueblo. Y Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. Déjame decirte que vivimos en tiempos maravillosos, porque en 1948, por las circunstancias políticas y lo que estuviera pasando en el mundo, que era el fin de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel regresó y fue hecho otra vez una nación en la misma tierra que se le había prometido desde antes.
Eso es maravilloso de ver. Eso es una de las promesas que pudiéramos decir más tiempo se ha tardado, pero Dios es fiel y Dios restaura y Dios tiene un cuidado especial para su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra no solamente su carácter, sino el hecho de que, como dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. No existe ninguna escritura en el mundo que haya hecho una promesa como esa y que 2000 años después haya sido cumplida aún y se haya mantenido y se haya llevado al 100%. No existe. No existe. Búscalo por todos lados. No existe. Es la palabra profética más segura. Ahora, esto es muy importante porque revela, como te decía, el carácter de Dios. Revela a Dios como es Él. Y aunque hemos estado hablando del juicio y de las dificultades que van a enfrentar las personas por haberse apartado de Él, hemos visto también que Dios es bueno y que Dios hace invitaciones y que Dios hace promesas y nos invita a ser partícipes una vez más y arrepentirnos una vez más. Fíjate cómo dice del versículo 9 al 13. Dice así, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con la que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará justicia ni dirá mentira, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces, fíjate cómo cambia el lenguaje. Dios estaba hablándole al pueblo, versículos antes diciéndole, tus sacerdotes, tus gobernantes, la forma en la que vives es mala, pero en aquel día cambiaré sus labios y les daré pureza de labios para que puedan adorarme y alabarme. Y les restauraré y los devolveré, ¿no? Entonces empieza a hablar este lenguaje de restauración. Es un lenguaje en el que Dios dice, ¿sabes? No me voy a acordar de las obras con que te rebelaste. Y así como lo dijimos la vez pasada, Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que no se agrada de la muerte de los malos, de los impíos, sino que quiere que todos se arrepientan. Y si quiere que todos se arrepientan y lo hace de verdad, de todo su corazón, entonces va a dar todas las oportunidades. El día de hoy, nuevamente, es una oportunidad. Ahora, fíjate cómo dice en el último versículo que leímos, versículo 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirá, y no habrá quien los atemorice. Me llama la atención la palabra remanente. Está hablando de un cierto grupo que ahora es humilde y sincero. Leímos por allá y dice, es un pueblo humilde y pobre, y acá la palabra pobre no tiene que ver con una pobreza económica, sino con una sencillez de espíritu, porque es necesario realmente que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, que dejemos nuestro ego a un lado. ¿Sabes? Que muchas veces lo primero que estorba para que realmente esté Dios en nosotros, somos nosotros mismos, y es nuestro ego, y es el pensar, yo soy, yo pienso,
yo creo, yo sé mejor o yo sé más, ¿no? Entonces es un pueblo humilde, es un pueblo sencillo que recibe a Dios como es y que tiene fe y confía en Él y que se apoya en Él. Pero es un remanente. Y un remanente es este grupo de personas que son fieles a Dios cuando los demás no lo hacen. Déjame decirte algo. El tema del remanente es un tema que lo puedes ver a través de toda la Biblia. Lo puedes ver desde el principio, cuando toda la tierra estaba llena de pecado, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y él era un remanente, era el único que había permanecido fiel cuando los demás no habían permanecido fiel. Lo vemos en la historia de Lot. Llegan los ángeles a la casa de Lot y dice, trae a las personas que hayan permanecido fieles. Y si encuentras tantas personas, no destruyó la ciudad y no juntaron a las personas, ¿no? Solamente Lot y su familia y sus hijas, ¿no? Pudieron salir. Habían permanecido fieles, eran el remanente. Elías está con Dios y habían acabado con el culto a Jehová en
Versículo 13. Ahora no fue mi culpa, conste. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 13. Y fíjate cómo dice Pablo. Así dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, está hablando de las naciones, los gentiles, nosotros, ¿ok? Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo sé que para nosotros es difícil de entender, pero en la cruz, a través del sacrificio de la cruz, Jesús extendió la invitación no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Y déjame decirte, es responsabilidad de la iglesia ir hasta el fin del mundo y hacer discípulos y enseñarles estas cosas. Que la puerta está abierta para todos, para que vengan y se arrepientan y que sean partícipes, dice, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, para que ahora, así como todas las promesas que vemos para el pueblo de Israel, que podamos participar y que podamos tener la certeza de que tendremos esa misma gloria junto con ellos. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que portarnos bien? ¿Esa es la manera? Es a través de la fe. Es a través de la fe. Si retenemos la fe, si somos como ese remanente, si nos agregamos al grupo del remanente y somos fieles y damos fruto y tenemos una fe viva, que no es solamente una fe de decir, sí creo, pero no hago nada, sino que realmente vivo esa fe día tras día y me esfuerzo no en hacer obras, sino en retener la fe, en creer hasta el final, en mantener mis convicciones puestas, mis ojos puestos en Cristo hasta el final, sin importar lo que esté alrededor. Entonces somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero ser miembro de la familia de Dios. La invitación está ahí. Sofonías nos habló con una voz fuerte, pero al mismo tiempo nos reveló lo que ya sabemos de Dios, que es paciente y que nos ama y que nos busca de todo corazón. Nuevamente, el día de hoy la invitación está abierta. Si no has creído, la invitación está abierta.
No sé mañana, hoy todavía. Si ya has creído, persevera en tu fe. Entiende que Jesús pagó por los pecados y que ahora vivimos desde un agradecimiento y un amor por Él, porque hizo lo que jamás nos imaginamos que iba a hacer por nosotros. Vive cerca de Él. Arrepiéntete inmediatamente cuando pase algo malo y ten la seguridad de que Él es fiel y justo para perdonarte. Él ya lo hizo en la cruz. Vive una vida para los demás. Vive una vida no centrada en ti, sino en cómo puedes servir, cómo puedes amar, cómo puedes ayudar a que más personas entiendan este mensaje. En que mediante la cruz, Él nos reconcilió con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y por las lecciones que tienes para nosotros en ella. Señor, te pido simplemente que abras nuestros ojos, que pongas en nosotros ese corazón sensible a nuestro pecado, a las cosas malas que hacemos, a lo que fallamos, y que no digamos en nuestro corazón, Jehová ni va a ser, ni sí ni no, sino que realmente entendamos que has extendido una invitación de amor para sumarnos a ese remanente. Somos tu iglesia, úsanos para traer más personas a ese remanente. Úsanos, Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.